Tenía un mal presentimiento sobre mi hijo y mi nuera, así que fingí irme de vacaciones. Antes de salir, escondí una cámara en mi oficina. Mientras vigilaba desde lejos, el conserje del edificio se acercó. Me tomó del brazo y murmuró: «A las 7 de la noche, mírala. Ahí vas a entender todo». Cuando llegaron las 7, casi me desmayé por lo que apareció en la pantalla. 67 años cargando una empresa sobre los hombros te enseñan a leer señales que otros no ven. Y esa mañana, cuando entré a mi oficina en el centro de Guadalajara, algo no estaba bien. La puerta principal estaba cerrada con llave, como siempre, pero la cerradura tenía pequeños rayones nuevos, marcas que no estaban ahí el viernes anterior. Me detuve en el pasillo, con la llave todavía en la mano, mirando esas líneas finas en el metal cromado. No eran de uso normal, eran del tipo que deja a alguien forzando una entrada con prisa. Entré despacio. La luz del amanecer atravesaba las persianas venecianas y dibujaba líneas sobre el escritorio de caoba que compré hace 30 años, cuando Transportes Mendoza apenas comenzaba. Todo parecía estar en su lugar. Mi silla giratoria de cuero, el teléfono negro con teclado de botones, las fotos enmarcadas de mis padres frente a la primera camioneta de carga que compramos en 1978. Pero mi instinto gritaba: 40 años levantando una empresa de logística en Jalisco te convierte en alguien que nota detalles. Y los detalles estaban mal. La carpeta azul de contratos que siempre dejaba a la izquierda del monitor, ahora estaba a la derecha. Las plumas en el portaplumas estaban desordenadas. El cajón superior de mi archivero no cerraba completamente, como si alguien lo hubiera abierto con fuerza y lo hubiera empujado sin cuidado al cerrarlo. Me senté en mi silla y abrí el cajón con calma. Los documentos fiscales estaban movidos. Las carpetas de importación que siempre ordeno por fecha tenían los meses mezclados. Junio estaba antes que mayo, agosto antes que julio, como si alguien hubiera buscado algo con prisa y lo hubiera regresado sin pensar en el orden. Respiré hondo. Revisé el segundo cajón. Los contratos de propiedad de los terrenos en Tepic y Puerto Vallarta estaban fuera de las carpetas plásticas protectoras. Alguien los había sacado, los había revisado y los había metido de vuelta sin cuidado. Uno de ellos tenía una esquina doblada. Jamás permito que mis documentos importantes se maltraten así. Me recargué en el respaldo de cuero y miré el techo. ¿Quién? Solo 5 personas tenían llaves de esta oficina. Yo, mi secretaria, Lupita, que trabaja conmigo desde hace 20 años, el contador, don Arturo, un señor de 72 años que es más leal que un perro guardián, el gerente de operaciones, Santiago, que lleva 30 años moviendo camiones para mí, y mi hijo, Ricardo, 38 años, licenciado en Administración de Empresas por el TEC de Monterrey. Casado con Valeria, una mujer de 32 años, guapa, ambiciosa, siempre vestida como si fuera a una fiesta en Andares. No quería pensar en él, pero las señales estaban ahí. La semana anterior, en la cena del domingo en mi casa de Zapopan, Ricardo había hecho preguntas extrañas. «Papá, ¿ya actualizaste tu testamento?», lo dijo mientras cortaba un pedazo de carne asada, como si fuera la pregunta más normal del mundo. «¿Por qué preguntas eso, mijos?», le respondí, mirándolo por encima de mi vaso de agua mineral. «No, pues es que ya estás grande, ¿no? Deberías tener todo en orden, por si acaso». Valeria lo miró de reojo y sonrió, una sonrisa pequeña, rápida, que desapareció cuando notó que yo la estaba observando. «¿Por si acaso qué?», pregunté. «Pues, ya sabes, la vida es impredecible. Sería bueno que alguien te ayudara con las finanzas de la empresa. Alguien de confianza. ¿Alguien como quién?». «Pues, no sé, alguien joven, alguien que entienda los negocios modernos». Valeria asintió con la cabeza como si estuviera de acuerdo con cada palabra. «Yo entiendo mis negocios perfectamente, Ricardo. Sí, papá, no digo que no, pero bueno, ya tienes 67. No es malo pensar en delegar, en pasarle la estafeta a la nueva generación». La nueva generación. Qué manera tan elegante de decir: «Hazte a un lado, viejo». No dije nada más esa noche. Terminé mi carne, tomé mi café y me fui a dormir.
pero las palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza como buitres sobre un animal herido. Y ahora, sentado en mi oficina con los documentos movidos frente a mí, las piezas comenzaban a unirse. Alguien había entrado aquí. Alguien había revisado mis contratos. Alguien estaba planeando algo. Y ese alguien tenía acceso, conocimiento y motivos. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde el piso 12 del edificio podía ver toda la avenida Chapultepec. Los camiones de carga de Transportes Mendoza pasaban cada 20 minutos, llevando mercancía a Monterrey, a Ciudad de México, a la frontera. 40 años construyendo esto. 40 años levantándome a las 5 de la mañana. 40 años resolviendo problemas, negociando con clientes difíciles, sobreviviendo crisis económicas. Y ahora alguien quería quitármelo. Saqué mi celular y marqué un número. «Bueno», respondió una voz rasposa. «Don Rogelio, soy don Ernesto. Necesito hablar con usted». Don Rogelio era el conserje del edificio. Un señor de 60 años, delgado, con bigote blanco y ojos que no se perdían nada. Llevaba 15 años cuidando el edificio. Conocía a cada persona que entraba y salía. Sabía quién llegaba temprano, quién se iba tarde, quién traía visitas sospechosas. «Dígame, don Ernesto, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Ha visto movimientos extraños en mi oficina? ¿Alguien entrando fuera de horario?» Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Venga a la caseta, don Ernesto. Aquí platicamos mejor». Bajé por el elevador y caminé hacia la entrada del edificio. Don Rogelio estaba sentado en su silla de plástico, tomando café de un termo. Me vio llegar y señaló una silla plegable junto a él. Me senté. «Dígame, don Rogelio». Él tomó un trago de café y miró hacia el estacionamiento. «Su hijo ha venido 3 veces en las últimas 2 semanas, siempre después de las 6 de la tarde, siempre con su esposa, siempre suben directo a su oficina». Sentí un golpe frío en el estómago. «¿Y qué hacen ahí?» «No lo sé, pero se quedan como 1 hora, a veces más. Y hace 2 días vi que subió con ellos un señor que no conozco. Traía maletín de piel, corbata, como abogado o notario». El mundo se detuvo por un segundo. «¿Un notario? ¿Está seguro?» «Sí, don Ernesto. Yo nunca olvido una cara, y ese señor no es de aquí. Nunca lo había visto». Me levanté de la silla. Las piernas me temblaban, pero mantuve la compostura. «Gracias, don Rogelio. Espere, don Ernesto». Me detuve. «Si usted quiere saber qué está pasando, venga esta noche, a las 7 en punto. Esa es la hora en que siempre llegan. Yo me aseguro de que usted pueda ver todo». Lo miré a los ojos. Eran ojos cansados, pero honestos. «Lo veo a las 7». Subí de nuevo a mi oficina y cerré la puerta con seguro. Me senté frente a la computadora y empecé a pensar. Si mi hijo estaba tramando algo, necesitaba pruebas. No podía confrontarlo sin evidencia. Negaría todo. Valeria lo respaldaría. Y yo quedaría como un viejo paranoico que desconfía de su propia familia. Necesitaba ver lo que estaba pasando. Necesitaba una cámara. Abrí mi laptop y busqué en internet. Encontré una tienda de electrónica en la Avenida Federalismo que vendía cámaras de seguridad pequeñas, del tamaño de un encendedor. Se podían esconder en cualquier lugar y transmitían video en vivo a un celular o una computadora. Salí de la oficina, manejé hasta la tienda, compré la cámara y regresé. La escondí detrás de los libros de contabilidad en el librero que está frente a mi escritorio. Desde ese ángulo, la cámara podía grabar todo lo que pasara en la oficina. La conecté al Wi-Fi del edificio y configuré la aplicación en mi celular. Perfecto. Ahora venía la parte difícil. Tenía que hacerles creer que me iba. Llamé a Ricardo. «Bueno, papá. Mijo, te llamo para avisarte que me voy unos días a Los Cabos. Necesito descansar. Estos últimos meses han sido pesados». «¿A Los Cabos? ¿Cuándo te vas?» «Mañana en la mañana. Me voy en avión. Renté una casa en la playa. Voy a estar fuera como 1 semana». Escuché un murmullo del otro lado. Valeria hablándole en voz baja. «Ah, qué bien, papá. Te hace falta descansar. Ya no estás para tanto trabajo. Ya no estás para tanto trabajo». Cada palabra era un cuchillo. «Sí, mijo, ya no estoy para tanto trabajo, por eso me voy a descansar».
Perfecto. Disfruta, papá. Y no te preocupes por nada. Yo me encargo de la empresa. Claro que sí, tú te encargas de todo. Colgué el teléfono y respiré profundo. Al día siguiente, salí del edificio con una maleta en la mano. Don Rogelio me vio pasar y me hizo una seña discreta con la cabeza. Le devolví el gesto. Subí a mi camioneta y manejé hasta un hotel en el centro, a 10 cuadras del edificio. Renté una habitación en el piso 8, con vista hacia mi oficina. Desde ahí podía ver las ventanas del piso 12. Me instalé en el cuarto. Abrí mi laptop. Conecté la aplicación de la cámara. La imagen apareció en la pantalla. Mi oficina vacía. El escritorio, las sillas, los archiveros, todo en silencio. Esperé. Las horas pasaron lentas. 3 de la tarde, 4, 5, 6. A las 6:30 bajé a la lobby del hotel y caminé hacia el edificio de mi oficina. Don Rogelio me vio llegar y me abrió una puerta lateral que daba a las escaleras de servicio. Suba al piso 11, don Ernesto. Hay una ventana que da directo a su oficina. Desde ahí puede ver todo. Subí las escaleras. El corazón me latía fuerte. Llegué al piso 11 y caminé por el pasillo vacío hasta la ventana que don Rogelio me había indicado. Desde ahí podía ver perfectamente las ventanas de mi oficina en el piso de arriba. Saqué mi celular. Abrí la aplicación de la cámara. 6:55 p.m. Las manos me sudaban. 6:58 p.m. Escuché el elevador abriéndose en el piso de arriba. Pasos, voces. 7:00 p.m. La puerta de mi oficina se abrió, y lo que vi en la pantalla de mi celular me heló la sangre. Ricardo entró primero, luego Valeria, y detrás de ellos, un hombre de traje gris con un maletín de piel. Un notario. Se sentaron frente a mi escritorio. Ricardo abrió el cajón donde guardo los contratos de propiedad. Los sacó, los puso sobre el escritorio. El notario abrió su maletín y sacó varios documentos. Los extendió sobre la mesa. Valeria habló. No podía escuchar lo que decía, pero sus gestos eran claros. Señalaba los documentos, señalaba los contratos. Sonreía. Ricardo asintió. El notario sacó una pluma, y entonces vi algo que me partió el alma. Ricardo tomó uno de los documentos, lo firmó, con mi nombre, con mi firma, falsificada. El notario revisó la firma, asintió, selló el documento. Valeria aplaudió. Los tres se abrazaron. Me quedé paralizado. Mi hijo, mi propio hijo, estaba falsificando mi firma. Estaba vendiendo mi empresa a mis espaldas. Las piernas me temblaron. Me apoyé contra la pared. El celular casi se me cae de las manos, pero no aparté la vista de la pantalla, porque necesitaba ver todo. Necesitaba saber exactamente qué estaban haciendo. El notario sacó más documentos. Los puso frente a Ricardo, y entonces escuché algo, no a través de la cámara, sino a través de la ventana. Valeria estaba hablando fuerte, tan fuerte que su voz atravesó el vidrio. Cuando lo mandemos a Vallarta, inicia el proceso. Cuando lo mandemos a Vallarta, ¿cuándo? No, sí, ¿cuándo? Como si ya estuviera decidido, como si yo fuera un estorbo que había que quitar del camino. Ricardo rió. Una risa que nunca le había escuchado. Fría, calculadora. En 2 semanas esto es nuestro. El notario cerró su maletín. Los tres salieron de la oficina. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. El elevador abriéndose, cerrándose. Silencio. Me quedé ahí, frente a la ventana, sosteniendo mi celular, viendo la grabación una y otra vez. Mi hijo, mi sangre, el niño que cargué en brazos, el niño al que llevé a jugar fútbol los domingos, el niño al que pagué la universidad, el niño al que entrené para que algún día tomara mi lugar en la empresa. Ese niño ahora quería enterrarme vivo. Bajé las escaleras despacio. Don Rogelio me esperaba en la caseta. ¿Lo vio, don Ernesto? Asentí con la cabeza. No podía hablar. La garganta se me había cerrado. Lo siento mucho, dijo don Rogelio, pero era importante que usted supiera. Gracias, logré decir. Salí del edificio y caminé por la avenida Chapultepec sin rumbo fijo. Las luces de los autos pasaban a mi lado. La gente caminaba rápido, apurada, viviendo sus vidas.
Y yo estaba ahí, en medio de todo, con el corazón roto y la mente encendida, porque una cosa era segura: si ellos querían jugar sucio, yo les iba a enseñar cómo se jugaba de verdad. 40 años en los negocios me habían enseñado algo que Ricardo nunca aprendió. En este mundo no gana el más joven. Gana el que sabe esperar, el que planea, el que golpea cuando el enemigo baja la guardia. Y yo iba a golpear fuerte. Esa noche no dormí. Me quedé en la habitación del hotel, sentado en la orilla de la cama, viendo la grabación una y otra vez en mi laptop. Cada gesto de Ricardo, cada sonrisa de Valeria, cada movimiento del notario, la firma falsificada, los contratos de propiedad de los terrenos en Tepic y Puerto Vallarta extendidos sobre mi escritorio como si fueran cartas de póker. Las palabras de Valeria resonaban en mi cabeza como campanas de iglesia. Cuando lo mandemos a Vallarta, se inicia el proceso. ¿Cuándo? No, sí, ¿cuándo? Como si yo fuera un mueble viejo que hay que sacar de la casa para hacer espacio. Como si mis 67 años de vida, 40 de ellos construyendo Transportes Mendoza, no valieran nada. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. Desde el piso 8 del hotel, podía ver las luces de Guadalajara extendiéndose como un mar dorado hasta el horizonte. Millones de personas durmiendo tranquilas. Millones de familias bajo el mismo techo, confiando unos en otros. Y yo aquí, escondido en un hotel, espiando a mi propio hijo. ¡Qué ironía! Pasé toda mi vida enseñándole valores, respeto, honestidad, trabajo duro. Le enseñé que un hombre construye su destino con las manos, no con mentiras, que la palabra de un hombre vale más que cualquier contrato firmado. ¿Y qué hizo él con esas lecciones? Las tiró a la basura, igual que estaba haciendo conmigo. Cerré los ojos y respiré hondo. El dolor era real, físico, como si alguien me hubiera metido una mano en el pecho y me estuviera apretando el corazón. Pero junto al dolor, algo más estaba creciendo. Algo frío, algo duro. Rabia. No la rabia explosiva que te hace gritar y romper cosas. La otra, la rabia que te hace pensar, planear, actuar con precisión. Me senté frente a la laptop y abrí un documento nuevo. Empecé a escribir todo lo que sabía. Hechos. Ricardo y Valeria entraron a mi oficina 3 veces en las últimas 2 semanas. Trajeron a un notario. Ricardo falsificó mi firma en documentos legales. Están planeando tomar control de la empresa. El plan incluye mandarme a Vallarta para iniciar el proceso. Mencionaron un plazo: 2 semanas. Preguntas. ¿Qué documentos firmó Ricardo? ¿Quién es el notario cómplice? ¿A quién piensan venderle la empresa? ¿Cómo planean justificar legalmente el traspaso? ¿Qué significa mandarlo a Vallarta? Esa última pregunta me dio escalofríos. No podía ser literal. ¿O sí? ¿Estaban planeando hacerme algo? No. Conocía a Ricardo. Era ambicioso, traicionero, mentiroso. Pero no era eso. ¿O lo era? ¿Realmente conocía a mi hijo? ¿O había estado viviendo con un extraño todos estos años? Cerré la laptop y tomé mi celular. Busqué en mis contactos hasta encontrar el nombre que necesitaba. Licenciado Germán Ochoa, mi abogado, uno de los mejores abogados corporativos de Jalisco. 62 años, cabello plateado, trajes italianos, una mente afilada como navaja. Lo conocía desde hace 30 años. Había manejado todos los contratos importantes de Transportes Mendoza. Conocía cada detalle de la estructura legal de mi empresa. Si alguien podía ayudarme, era él, pero eran las 2 de la mañana. No podía llamarlo ahora. Tendría que esperar hasta el amanecer. Me acosté en la cama, pero no pude cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía la cara de Ricardo firmando esos documentos, la cara de Valeria aplaudiendo, la cara del notario sellando la traición. A las 6 de la mañana me levanté, me duché y me vestí con uno de mis trajes grises. Si iba a enfrentar esto, lo haría como el empresario que soy, no como una víctima. A las 8 en punto llamé al licenciado Ochoa. «Bueno», respondió con su voz grave y pausada. «Germán, soy Ernesto Mendoza. Necesito verte con urgencia». Hubo una pausa.
¿Qué pasó, Ernesto? No puedo hablarlo por teléfono. Podemos vernos en tu oficina. Claro, ¿a qué hora? ¿Puedes ahora? Otra pausa. Dame una hora. Te veo a las 9. Ahí estaré. Colgué. Salí del hotel y caminé 3 cuadras hasta una fonda que conozco desde hace 20 años. Pedí un café negro y unos huevos rancheros. No tenía hambre, pero necesitaba comer algo. El estómago me ardía de pura tensión. A las 9:10 llegué al edificio donde Germán tiene su despacho. Piso 15, oficina con vista a la Minerva. Su secretaria me reconoció de inmediato. Don Ernesto, pase por favor, el licenciado lo está esperando. Entré a la oficina. Germán estaba sentado detrás de su escritorio de madera oscura, leyendo unos documentos. Levantó la vista y me hizo una seña para que me sentara. Te ves terrible, Ernesto. Me siento peor. ¿Qué pasó? Saqué mi celular, abrí la aplicación de la cámara y le mostré la grabación. Germán se puso los lentes y observó la pantalla en silencio. 2 minutos, 3, 5. Cuando terminó, se quitó los lentes y se recargó en su silla. Esto es fraude, falsificación de documentos. Y si lo que planean implica declararte incapacitado mentalmente para tomar control de tus bienes, también es abuso patrimonial. ¿Qué tan grave es? Muy grave. Estamos hablando de delitos federales. Podrían ir a prisión. Sentí un nudo en el estómago. Prisión. Mi hijo, en prisión. Germán me miró fijamente. Pero antes de llegar a eso, necesitamos entender exactamente qué están planeando. Necesito ver los documentos que firmó. Necesito saber quién es ese notario. Y necesito saber a quién le están vendiendo la empresa. ¿Cómo averiguamos eso? Dejándolos continuar. Lo miré sin entender. ¿Qué? Si los detienes ahora, negarán todo. Dirán que estabas confundido, que malinterpretaste lo que viste, que la grabación no muestra nada ilegal. Y sin pruebas más sólidas, será tu palabra contra la de ellos. Pero tengo la grabación. La grabación muestra que entraron a tu oficina y revisaron documentos. Eso no es ilegal. Él tiene llave. Técnicamente tiene derecho de estar ahí. Lo único que podríamos probar es que firmó algo, pero sin ver que firmó no podemos acusarlo de falsificación. Entonces, ¿qué hago? Germán se inclinó hacia adelante. Dejas que sigan adelante con su plan. Pero tú te adelantas. Bloqueas todo lo que puedan usar en tu contra. Aseguras tu empresa. Y cuando ellos hagan su movimiento final, los agarras con las manos en la masa, con pruebas irrefutables. ¿Cómo? Primero vamos a autenticar tu firma en una notaría pública legítima. Vamos a dejar constancia de que cualquier documento firmado después de hoy sin tu presencia física es falso. ¿Eso se puede hacer? No solo se puede, se debe. Es una protección legal que cualquier empresario con tu nivel de activos debería tener. Vamos a hacerlo hoy mismo. ¿Qué más? Segundo, vamos a transferir la empresa a un fideicomiso, un trust legal donde tú eres el único beneficiario. De esa manera, aunque falsifiquen tu firma en documentos de venta, esos documentos no tendrán validez porque la empresa ya no estará a tu nombre, estará en el fideicomiso. ¿Y eso no levantará sospechas? Exteriormente nada cambiará. La empresa seguirá operando igual. Los empleados no notarán nada, pero legalmente será blindada. Nadie podrá venderla, transferirla o hipotecarla sin tu autorización física y presencial ante notario. ¿Cuánto tiempo toma hacer eso? Si empezamos hoy, 1 semana. Mencionaron 2 semanas. Perfecto. Eso nos da tiempo. ¿Y después? Después esperas. Los dejas creer que su plan está funcionando. Y cuando hagan su movimiento final, cuando presenten los documentos falsificados, cuando intenten cerrar la venta, ahí los detienes, con todas las pruebas, ante autoridades, ante el Ministerio Público, ante un juez. Me quedé en silencio, procesando todo. Era un plan sólido, frío, calculado, exactamente lo que necesitaba. «Hay algo más», dije. «¿Qué?» Valeria dijo algo en la grabación. «Cuando lo mandemos a Vallarta, inicia el proceso». «¿Qué significa eso?» Germán frunció el ceño. «¿Tienes propiedades en Vallarta?»
Una casa en la playa. La compré hace 10 años para las vacaciones. ¿Está a tu nombre? Sí. ¿Ricardo tiene acceso? Tiene llaves, pero la escritura está a mi nombre. Germán se quedó pensando. Es posible que estén planeando hacerte firmar un poder notarial mientras estés ahí. Un lugar remoto, lejos de tu círculo de confianza, lejos de tus abogados. Te llevan, te hacen firmar documentos y cuando regreses a Guadalajara ya no eres dueño de nada. El estómago se me revolvió. ¿Y si me niego a firmar? Entonces buscarán otra manera. Podrían falsificar más documentos, podrían intentar declararte incapacitado, podrían inventar que tienes problemas de salud mental. Con los médicos correctos y los documentos correctos es posible. ¿Tan fácil es quitarle todo a alguien? Si la víctima no se protege, sí. Por eso es importante que actuemos rápido. Me levanté de la silla. Empecemos hoy. Germán asintió. Dame 2 horas para preparar los documentos. A las 11 nos vemos en la notaría pública número 7. Es una notaría que conozco bien. El notario es de total confianza. Ahí estaré. Salí de su oficina y bajé a la calle. El sol de la mañana pegaba fuerte sobre el asfalto. La ciudad seguía moviéndose. Autos, camiones, gente caminando rápido con sus celulares en la mano, todos viviendo sus vidas normales. Y yo aquí, en medio de una guerra que nunca pedí, caminé sin rumbo por unos minutos. Necesitaba despejar la mente. Necesitaba pensar. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿Fue cuando lo metí al TEC de Monterrey? ¿Fue cuando conoció a Valeria? ¿Fue cuando le empecé a dar responsabilidades en la empresa? ¿O fue antes? ¿Fue cuando su madre murió hace 10 años y yo me encerré en el trabajo para no enfrentar el dolor? ¿Fue cuando dejé de preguntarle cómo estaba y solo le preguntaba cómo iban los números de la empresa? ¿Fue cuando lo convertí en un empleado y dejé de tratarlo como mi hijo? Las preguntas me quemaban, pero las respuestas no importaban. Lo que importaba era el presente, y en el presente Ricardo había elegido su camino, y yo tenía que elegir el mío. A las 11 en punto llegué a la notaría pública número 7. Germán ya estaba ahí, con un folder lleno de documentos. El notario era un señor de 50 años, delgado, con lentes y un traje café. «Don Ernesto, es un placer», me dijo, extendiendo la mano. «El placer es mío». Nos sentamos en su oficina privada. Germán extendió los documentos sobre el escritorio. «Don Ernesto, estos son documentos de autenticación de firma. Lo que vamos a hacer es simple. Usted va a firmar estos papeles en mi presencia, en presencia del notario y en presencia de 2 testigos. Vamos a dejar constancia de su firma oficial y vamos a declarar que cualquier documento firmado fuera de este procedimiento, sin su presencia física verificada, será considerado falso». Perfecto. Firmé cada documento. El notario selló cada página. Los testigos firmaron también. Todo quedó registrado. «Listo», dijo el notario. «A partir de este momento, si alguien presenta documentos con su firma y usted no estuvo presente para firmarlos, esos documentos son legalmente nulos. Y si ya firmaron algo con mi firma falsificada, esos documentos también serán nulos. A él, la persona que los presentó, enfrentará cargos penales». Asentí con la cabeza. Primer paso completado. «Ahora lo del fideicomiso», dijo Germán. Pasamos las siguientes 4 horas en la notaría, preparando los documentos de transferencia de Transportes Mendoza a un fideicomiso privado. Era un proceso complejo, pero necesario. Al final del día, la empresa estaba protegida, legalmente blindada. Nadie podría tocarla sin mi autorización física y presencial. Salí de la notaría a las 5 de la tarde, exhausto, pero aliviado. Germán caminó conmigo hasta el estacionamiento. «¿Qué sigue?», le pregunté. «Ahora esperas, mantienes la grabadora activa en tu oficina. Los dejas moverse, los dejas creer que todo va según su plan, y cuando hagan su jugada final, los detienes. ¿Y si intentan algo antes?». «No lo harán». Mencionaron 2 semanas. Eso significa que están esperando el momento correcto. Probablemente están esperando a que llegue el comprador, a que se junte el dinero,
a que todo esté listo para cerrar la operación. ¿Y quién puede ser el comprador? Eso es lo que tienes que averiguar. ¿Tienes competidores que hayan mostrado interés en comprar tu empresa? Pensé un momento. Sí, Transportes del Pacífico, una empresa de Sinaloa. Llevan años tratando de expandirse a Jalisco. Me han hecho ofertas antes, pero siempre las he rechazado. ¿Conoces al dueño? Sí, se llama Humberto Salazar, un tipo ambicioso, sin escrúpulos. ¿Crees que él estaría dispuesto a participar en algo así? Si le conviene, sí. Entonces es probable que él sea el comprador. Investiga, discretamente, sin levantar sospechas. ¿Cómo? Tienes contactos en el gremio, ¿no? Sí. Úsalos. Pregunta si alguien ha escuchado rumores de que Transportes del Pacífico está por hacer una adquisición grande. Si la respuesta es sí, entonces sabremos que el plan está en marcha. Asentí. ¿Algo más? Sí. Mantén la distancia con Ricardo. No confrontes, no muestres sospechas. Actúa normal, como si nada pasara. Eso va a ser difícil, lo sé, pero es necesario. Si él siente que lo descubriste, cambiará de estrategia y perderemos la oportunidad de agarrarlo. Entendido. Germán me puso una mano en el hombro. Sé que esto es difícil, Ernesto, pero estás haciendo lo correcto. Lo que está haciendo Ricardo no solo es ilegal, es una traición, y las traiciones no se perdonan, se castigan. Me quedé viendo a Germán a los ojos. Él es mi hijo. Lo sé. Si sigo adelante con esto, perderé a mi único hijo. Ya lo perdiste, Ernesto. Hace tiempo. Ahora solo estás protegiendo lo que es tuyo. Las palabras me cayeron como piedras, pero eran ciertas. Gracias, Germán. Para eso estamos. Te llamo mañana para revisar cómo van las cosas. Nos despedimos. Subí a mi camioneta y manejé de regreso al hotel. Esa noche, antes de dormir, volví a ver la grabación. Y esta vez, en lugar de dolor, sentí algo diferente. Claridad, determinación. Si Ricardo quería jugar, yo iba a jugar, pero con mis reglas. Y en este juego yo tenía 40 años de experiencia, mientras que él apenas estaba aprendiendo. Mala suerte para él. Los siguientes días fueron una mezcla de vigilancia y preparación. Mantuve la cámara activa en mi oficina. Revisaba la grabación cada noche. Ricardo volvió 2 veces más. Siempre con Valeria, siempre revisando documentos, siempre hablando en voz baja. Como conspiradores, una noche los escuché mencionar una cifra. 35 millones. El precio de venta, mi empresa, 40 años de trabajo, valuada en 35 millones de pesos. Me dieron ganas de reír. Transportes Mendoza valía el triple de eso. Pero ellos estaban tan desesperados por cerrar el trato que estaban regalando la empresa. Idiotas. Mientras tanto, hice mis propias investigaciones. Llamé a don Manuel, un viejo amigo que tiene una empresa de mensajería en Monterrey. Conoce a todos en el gremio del transporte. Oye, Manuel, ¿has escuchado algo sobre Transportes del Pacífico? ¿Qué quieres saber? Si están por hacer alguna adquisición grande. Hubo una pausa. Pues sí, escuché que Humberto Salazar anda buscando entrar a Jalisco. Dicen que ya tiene un trato cerrado, que va a comprar una empresa grande. El estómago se me revolvió. ¿Sabes cuál empresa? No me dijeron, pero por el tamaño de la operación, solo puede ser una de 3, y una de esas eres tú. ¿Cuándo cierra el trato? No sé, pero pronto, en las próximas semanas, según escuché. Gracias, Manuel. ¿Todo bien, Ernesto? Sí, todo bien. Solo curiosidad. Colgué. Confirmado. Humberto Salazar era el comprador. Ricardo le estaba vendiendo mi empresa por debajo del precio real y probablemente se estaba quedando con una comisión. ¡Qué conveniente! Una semana después de mi reunión con Germán, recibí una llamada de Ricardo. «Papá, ¿ya regresaste de Los Cabos?» «Sí, mijo, llegué ayer». «Qué bueno. Oye, necesito hablar contigo. ¿Podemos comer mañana?» El corazón me dio un vuelco. Aquí venía. «Claro, mijo, ¿dónde?» «En el restaurante La Tequila a las 2. Ahí estaré». Colgué. Llamé a Germán inmediatamente. «Quiere hablar conmigo». «Perfecto. Eso significa que ya está listo para hacer su movimiento. Ve a la comida, escucha lo que tiene que decir.
pero no firmes nada bajo ninguna circunstancia. Y si insiste, dile que necesitas pensarlo, que necesitas revisar los papeles con tu abogado. Gana tiempo y graba la conversación. ¿Grabar? Sí, con tu celular. Activa la grabadora de voz y déjala en tu bolsillo. Necesitamos evidencia de lo que te va a proponer. ¿Entendido? Al día siguiente llegué al restaurante La Tequila a las 2 en punto. Ricardo ya estaba ahí, sentado en una mesa junto a la ventana, solo, sin Valeria. Me acerqué. «Hola, mijo». «Hola, papá, siéntate». Me senté frente a él. Antes de hacerlo, saqué mi celular, activé la grabadora de voz y lo dejé en el bolsillo de mi saco. «¿Cómo estuvo Los Cabos?», preguntó. «Bien, relajante. Te ves mejor, más descansado». «Gracias». Llegó el mesero. Pedimos comida. Esperamos a que se fuera. Ricardo tomó un trago de agua y me miró directo a los ojos. «Papá, necesito hablar contigo sobre algo importante». «Dime». «He estado pensando mucho en el futuro de la empresa y creo que ha llegado el momento de hacer algunos cambios». «¿Qué tipo de cambios?» «Cambios de estructura, de dirección, de propiedad». «Ahí estaba, explícate». «Papá, tú has trabajado toda tu vida. Te mereces descansar, disfrutar de lo que construiste. Pero la empresa necesita sangre nueva, necesita a alguien que la lleve al siguiente nivel. ¿Y ese alguien eres tú? No necesariamente». Me quedé callado. «Papá, he recibido una oferta muy buena, de una empresa que quiere comprar Transportes Mendoza». «¿Quién?» «Transportes del Pacífico». Ahí estaba, confirmado. «¿Humberto Salazar?» «Sí». «¿Cuánto ofrece?» 35 millones. Traté de mantener la cara neutral. Eso es menos de lo que vale la empresa. Lo sé, pero es una oferta justa considerando el estado actual del mercado. Mentira. El mercado del transporte estaba en uno de sus mejores momentos. ¿Y por qué no me consultaste antes de recibir esa oferta? Ricardo se removió incómodo en su silla. Porque sabía que dirías que no. Porque eres terco, papá. Porque no quieres soltar la empresa aunque ya no tengas la energía para manejarla. Cada palabra era un insulto, pero mantuve la calma. ¿Y qué pasa con los empleados? ¿Con las familias que dependen de Transportes Mendoza? Humberto prometió mantener a todos. Nadie pierde su trabajo. Otra mentira conocía a Humberto. Lo primero que haría sería despedir al 50% de la plantilla para reducir costos. ¿Y tú qué ganas con esto? Ricardo pestañeó. ¿Qué? ¿Qué ganas tú con esta venta? Nada, papá. Solo quiero lo mejor para ti. Mentiroso. Ricardo, si vendo la empresa, ¿a dónde va el dinero? Pues, a ti. ¿Y después? Después, pues, algún día, cuando tú ya no estés, pasará a mí. ¿Y si no quiero vender? La cara de Ricardo cambió. La máscara amable se resquebrajó por un segundo, y vi lo que había debajo, frialdad. Papá, no estoy pidiéndote permiso, estoy diciéndote lo que va a pasar. El aire se congeló entre nosotros. ¿Cómo dijiste? Ya firmé los papeles. La venta está hecha. Solo necesito que tú firmes la transferencia final. Sentí que el piso se movía debajo de mí, pero mantuve la compostura. ¿Firmaste en mi nombre? Firmé como representante legal de la empresa. Tú no eres representante legal. Tengo poder notarial. No te he dado ningún poder notarial. Ricardo sacó un sobre de su portafolio y lo puso sobre la mesa. Sí lo hiciste. Hace 2 semanas, cuando estabas en Los Cabos, lo enviaste por correo. Abrí el sobre. Adentro había un documento notariado, con mi firma, falsificada, otorgándole a Ricardo poder total sobre mis bienes. Lo miré fijamente. Esto es falso. No es falso. Está certificado por un notario. ¿Qué notario? Eso no importa. Sí importa, porque ese notario va a terminar en la cárcel junto contigo. Ricardo rió, una risa seca, sin humor. No vas a hacer nada, papá, porque si intentas pelear esto, voy a declararte incapacitado. Voy a traer médicos que certifiquen que ya no estás bien de la cabeza, que sufres de demencia, que no puedes manejar tus propios asuntos. Me quedé en silencio, procesando, asimilando. Mi hijo me estaba amenazando, abiertamente, sin vergüenza.
Esto es lo que va a pasar, continuó Ricardo. Tú vas a firmar la transferencia final, vas a aceptar el dinero de la venta y te vas a retirar tranquilamente a tu casa de Vallarta. Vas a vivir cómodo el resto de tu vida y nadie tiene que salir lastimado. ¿Y si me niego? Entonces las cosas se ponen feas. Y créeme, papá, no quieres que las cosas se pongan feas. Lo miré a los ojos y vi a un extraño. ¿Quién eres tú? Ricardo se levantó de la silla. Soy el futuro y tú eres el pasado. Mientras más rápido lo aceptes, mejor para todos. Dejó 200 pesos sobre la mesa para pagar la comida y se fue. Me quedé sentado ahí, solo, con el sobre en las manos. El celular seguía grabando en mi bolsillo. Todo, cada palabra, cada amenaza, cada confesión. Saqué el celular y detuve la grabación. La guardé. La respaldé en la nube y llamé a Germán. Ya hizo su movimiento. ¿Qué pasó? Le conté todo. Cuando terminé, Germán silbó por lo bajo. Esto es mejor de lo que esperaba. ¿Mejor? Sí. Acaba de confesarte todo. Acaba de amenazarte y lo tienes grabado. Esto es suficiente para demandarlo penalmente. ¿Qué sigue? Ahora esperamos. Él cree que ganó, que te asustó, que vas a firmar. Pero tú no vas a hacer nada. Y cuando él presente los documentos falsos para cerrar la venta, ahí lo agarramos. ¿Cuándo será eso? Pronto, muy pronto. Si ya firmó los papeles preliminares, el cierre debe estar a días. Y mientras tanto, tú te preparas. Porque cuando esto explote, va a explotar fuerte. Colgué. Me quedé sentado en el restaurante, viendo por la ventana. La gente pasaba caminando. Autos. Vida. Y yo aquí, en el centro de una tormenta. Pero esta vez, yo controlaba el viento. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Cada hora se sentía como una eternidad. Cada minuto arrastrándose como una procesión fúnebre. Me quedé en el hotel vigilando la cámara de mi oficina, esperando el siguiente movimiento de Ricardo. Germán me llamaba 2 veces al día para revisar el progreso. ¿Algo nuevo? Nada todavía. Ten paciencia. Están esperando el momento perfecto. Pero la paciencia nunca fue mi fuerte. 40 años construyendo un negocio me enseñaron a actuar, no a esperar. Sin embargo, esta vez no tenía opción. Tenía que dejar que Ricardo se hundiera solo. La tarde del tercer día, algo cambió. Estaba revisando la cámara cuando vi a Ricardo entrar a mi oficina. Esta vez no venía solo. Venía con Valeria, con el notario cómplice y con un hombre que reconocí inmediatamente. Humberto Salazar, el dueño de Transportes del Pacífico, un tipo de 50 años, gordo, con bigote espeso y anillos de oro en ambas manos. La clase de hombre que huele a dinero sucio desde lejos. Se sentaron alrededor de mi escritorio como si fuera de ellos. El notario extendió documentos sobre la mesa. Humberto los revisó con cuidado. Ricardo señalaba partes específicas, explicando algo que no podía escuchar desde la cámara. Valeria sonreía, esa sonrisa que me daba náuseas. Mi celular vibró. Un mensaje de Germán. ¿Estás viendo esto? Le había dado acceso a la transmisión en vivo de la cámara. Sí, respondí. Ese es Humberto Salazar, ¿verdad? Sí. Perfecto, están cerrando el trato. Esto es lo que necesitábamos. ¿Qué hago? Nada, solo observa y graba todo. Dejé el celular a un lado y me concentré en la pantalla de mi laptop. Humberto sacó una pluma de su saco. Firmó varios documentos. El notario selló cada página. Ricardo firmó después, con mi nombre, con mi firma falsificada, una y otra vez. Cada firma era un golpe en el estómago, pero me obligué a seguir viendo. Necesitaba ver todo. Necesitaba saber exactamente qué estaban haciendo. Después de firmar, Humberto sacó un sobre grueso de su portafolio. Lo abrió. Adentro había fajos de billetes. Los puso sobre el escritorio. Ricardo los contó rápidamente. Asintió con la cabeza. Humberto le extendió la mano. Se dieron un apretón. Y así, en menos de 20 minutos, mi empresa había sido vendida. 40 años de trabajo, vendidos como si fueran un auto usado. Sentí que me faltaba el aire. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana del hotel. Abrí la ventana de par en par y respiré profundo.
El aire fresco de la tarde me golpeó la cara. Cerré los ojos. Conté hasta 10. Respiré otra vez. Y cuando abrí los ojos, la rabia se había convertido en algo diferente. En determinación. En claridad absoluta. Ahora tenía todo lo que necesitaba. Llamé a Germán. Lo tengo todo grabado. Perfecto. Descarga el video. Guárdalo en 3 lugares diferentes. Nube, disco duro, USB. No podemos arriesgarnos a perderlo. Entendido. Ahora viene la parte difícil. ¿Qué parte? Mañana ellos van a presentar los documentos firmados ante las autoridades correspondientes para hacer oficial la transferencia de propiedad. Van a ir al registro público de la propiedad. Van a registrar la venta. Y en ese momento, tú vas a aparecer. ¿Aparecer? Sí, con todos los documentos que preparamos, con las grabaciones, con las pruebas de falsificación y con una denuncia penal. ¿Una denuncia? Sí, Ernesto. Esto ya no es un asunto civil, es penal. Fraude, falsificación de documentos, abuso patrimonial. Tu hijo va a enfrentar cargos criminales. Las palabras me cayeron como piedras. Cargos criminales. Mi hijo. Germán, yo solo quiero recuperar mi empresa. Lo sé, pero la ley no funciona así. Si presentas las pruebas, las autoridades tienen la obligación de actuar. No puedes denunciar solo la parte que te conviene. Es todo o nada. ¿Eso significa que Ricardo va a ir a prisión? Posiblemente. Depende del juez, depende de la fiscalía. Pero sí, es una posibilidad real. Me quedé callado. Procesando. Ernesto, sé que esto es difícil, pero tienes que entender algo. Lo que hizo Ricardo no es un error, no es una mala decisión, es un delito grave. Y si lo dejas pasar, no solo pierdes tu empresa, le estás diciendo que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Es mi hijo, y él eligió traicionarte. Él tomó esa decisión, no tú. Respiré profundo. ¿Qué tengo que hacer? Mañana a las 9 de la mañana, preséntate en mi oficina. Vamos a ir juntos al Ministerio Público a presentar la denuncia. Después, vamos al registro público. Y cuando Ricardo llegue ahí con sus documentos falsos, la policía lo va a estar esperando. ¿Y Humberto Salazar? Él también. Si participó en la compra sabiendo que los documentos eran falsos, es cómplice. Enfrenta los mismos cargos. ¿Y el notario? Ese va a perder su licencia y probablemente también enfrente cargos. Certificar documentos falsos es una falta grave. ¿Y Valeria? Si participó activamente en el fraude, también enfrenta consecuencias. Sentí un peso enorme sobre los hombros. Germán, esto va a destruir a mi familia. Tu familia ya está destruida, Ernesto. Ricardo se encargó de eso. Tenía razón. Lo sabía, pero dolía escucharlo. Te veo mañana a las 9. Aquí estaré. Colgué. Me senté en la orilla de la cama. El cuarto del hotel de repente se sentía pequeño, sofocante. Me levanté y salí a caminar. Bajé a la calle y caminé sin rumbo por el centro de Guadalajara. Las luces de los negocios iluminaban las banquetas. Vendedores ambulantes gritaban sus productos, tacos, elotes, churros. La vida seguía su curso normal. Y yo aquí en medio de una pesadilla. Llegué hasta la catedral. La plaza estaba llena de gente, turistas, familias, niños corriendo. Me senté en una banca frente a la fuente y por primera vez en 3 días dejé que las emociones me alcanzaran. No lloré, no grité, pero sentí el peso completo de lo que estaba a punto de hacer. Mañana mi hijo iba a ser arrestado por mi culpa. Bueno, no, por su culpa. Él tomó las decisiones. Él falsificó los documentos. Él vendió mi empresa a mis espaldas. Yo solo estaba protegiendo lo que era mío. Pero aún así, era mi hijo, el niño que cargué en brazos cuando nació, el niño al que le enseñé a andar en bicicleta, el niño que lloraba en mis brazos cuando su madre murió. ¿En qué momento ese niño se convirtió en esto? ¿En qué momento perdí la capacidad de verlo? ¿En qué momento dejó de ser mi hijo y se convirtió en mi enemigo? Las preguntas no tenían respuesta, o tal vez sí. Tal vez la respuesta era simple. Nunca lo perdí. Simplemente nunca lo tuve.
Tal vez siempre fue así. Tal vez solo lo estaba viendo claramente por primera vez. Me quedé sentado en esa banca hasta que oscureció, hasta que las luces de la catedral se encendieron, hasta que la plaza se vació. Y entonces me levanté, caminé de regreso al hotel, subí a mi cuarto, me duché, me acosté, y por primera vez en días dormí. No fue un sueño tranquilo, pero fue suficiente. A las 8 de la mañana del día siguiente me levanté, me vestí con mi mejor traje gris y salí del hotel. Manejé hasta la oficina de Germán. Él ya me estaba esperando en la entrada del edificio, con un portafolio de piel negro en la mano. «Buenos días, Ernesto». «Buenos días. ¿Listo?» Asentí con la cabeza. «Vamos». Subimos a su auto, un BMW negro, y manejamos hacia el Ministerio Público. El tráfico estaba pesado, Guadalajara en hora pico, pero eventualmente llegamos. Germán estacionó y caminamos hacia la entrada. Pasamos seguridad. Subimos al tercer piso. Entramos a una oficina donde una secretaria nos recibió. «Buenos días. Venimos a presentar una denuncia». «Claro. Siéntense, por favor. El fiscal los atenderá en un momento». Nos sentamos en unas sillas de plástico incómodas. Esperamos 15 minutos. Finalmente, un hombre de unos 45 años con camisa blanca y corbata azul salió de una oficina. «¿Licenciado Ochoa?» «Sí, señor. Pasen, por favor». Entramos a su oficina. Nos sentamos frente a su escritorio. «¿En qué les puedo ayudar?» Germán abrió su portafolio y sacó todos los documentos. Las grabaciones, las pruebas de falsificación de firma, los documentos del fideicomiso, las autenticaciones notariales, el video de la cámara oculta. Lo puso todo sobre el escritorio. «Fiscal, venimos a denunciar un fraude patrimonial y falsificación de documentos. Mi cliente, el señor Ernesto Mendoza, es dueño de Transportes Mendoza, una empresa de logística valuada en más de 100 millones de pesos. Su hijo, Ricardo Mendoza, falsificó su firma en múltiples documentos para vender la empresa sin su consentimiento a un tercero. El señor Humberto Salazar, dueño de Transportes del Pacífico». El fiscal abrió los ojos con sorpresa. «¿Tienen pruebas?» «Todas las que necesita». Germán le mostró el video. El fiscal lo vio completo en silencio. Cuando terminó, se recargó en su silla. «Esto es grave. Lo sabemos. ¿Dónde está el hijo ahora? Creemos que en las próximas horas se presentará en el registro público de la propiedad para registrar la venta. Ahí es donde planeamos interceptarlo». El fiscal asintió. «Voy a emitir una orden de presentación inmediata y voy a enviar agentes al registro público. Si él se presenta ahí, lo van a detener». «Perfecto. Señor Mendoza, ¿está usted seguro de que quiere proceder con esto?» «Es su hijo». Lo miré directo a los ojos. «Estoy seguro». El fiscal asintió. «Entendido. Voy a iniciar la carpeta de investigación inmediatamente. Les pido que dejen todas las pruebas aquí y que estén disponibles para declarar cuando sea necesario». «Por supuesto». Salimos de la oficina del fiscal una hora después. Todo estaba en marcha. No había vuelta atrás. «¿Ahora qué?», le pregunté a Germán mientras caminábamos hacia su auto. «Ahora vamos al registro público y esperamos». Manejamos hasta el registro público de la propiedad, un edificio gris de 3 pisos en el centro de la ciudad. Llegamos a las 11 de la mañana. Nos estacionamos en la calle con vista a la entrada principal. «¿Cuánto tiempo vamos a esperar?», pregunté. «El tiempo que sea necesario». Esperamos 1 hora, 2. A la 1 de la tarde, Germán salió a comprar tortas y refrescos. Comimos en el auto. Seguimos esperando. A las 2:30, mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Papá, sé lo que estás haciendo. No cometas un error del que te vas a arrepentir». Era Ricardo, ¿cómo sabía? Le mostré el mensaje a Germán. Alguien le avisó. Tal vez el notario, tal vez alguien del registro. No importa. Que sepa, eso no cambia nada. ¿Crees que venga? No lo sé. Pero si no viene hoy, vendrá mañana o pasado. Eventualmente tiene que registrar la venta. Sin ese registro, la transferencia no es legal. Otro mensaje llegó. «Podemos arreglar esto, hablemos tú y yo, sin abogados». No respondí.
Germán me miró. No le contestes, no le des información. Que se desespere. Guardé el celular. Seguimos esperando. A las 3:15, un auto plateado se estacionó frente al registro público. Ricardo bajó del asiento del conductor. Valeria bajó del asiento del copiloto. El notario bajó del asiento trasero. Los tres caminaron hacia la entrada del edificio. Ahí están, dije. Germán marcó un número en su celular. Fiscal, ya llegaron. Están entrando al edificio. Colgó. Los agentes ya están adentro, esperando. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Ricardo, Valeria y el notario entraron al edificio. Pasaron 5 minutos, 10, 15, y entonces las puertas del registro se abrieron de golpe. 2 agentes de la policía ministerial salieron, con Ricardo esposado, con el notario esposado. Valeria caminaba detrás, también esposada. Los tres gritaban, Ricardo forcejeaba. «Esto es un error, suéltenme, soy inocente». Valeria lloraba. «No hicimos nada malo, esto es un abuso». El notario no decía nada, solo caminaba con la cabeza baja, derrotado. Los metieron a una patrulla. La patrulla arrancó. Se fueron. Y yo me quedé ahí, sentado en el auto de Germán, viendo cómo se llevaban a mi hijo. Las manos me temblaban, el estómago me ardía, la garganta se me cerró. «¿Estás bien?», preguntó Germán. No respondí, no podía. «Ernesto, respira». Respiré, 1 vez, 2, 3. Lentamente, el temblor se calmó. «Hiciste lo correcto», dijo Germán. Asentí con la cabeza. «Lo sé». Pero saber que hice lo correcto no hacía que doliera menos. Esa noche regresé al hotel. Pero no pude quedarme en el cuarto. El espacio se sentía demasiado pequeño, demasiado silencioso. Salí a caminar otra vez. Esta vez fui hacia el Parque Agua Azul, un lugar donde solía llevar a Ricardo cuando era niño. Nos sentábamos en las bancas junto al lago, comíamos helados, veíamos a los patos nadar. Él me preguntaba cosas. «Papá, ¿por qué el cielo es azul? Papá, ¿los patos sienten frío en el agua? Papá, ¿tú siempre vas a estar aquí?» Siempre. Eso le prometí, que siempre iba a estar ahí para él, y cumplí esa promesa, hasta hoy. Hoy yo fui quien lo mandó a la cárcel. Me senté en la misma banca donde solíamos sentarnos. El parque estaba casi vacío. Solo algunos corredores nocturnos, algunas parejas caminando. El lago estaba quieto. Los patos dormían en la orilla. Saqué mi celular. Había varios mensajes. Uno de Germán. «Ya hablé con el fiscal. Ricardo quedó detenido en las instalaciones del Ministerio Público. Mañana lo presentan ante el juez. La fianza va a ser alta. Probablemente no pueda pagarla. Va a quedarse en prisión preventiva hasta el juicio». Otro mensaje, de un número desconocido. «Espero que estés feliz. Destruiste a tu propia familia. Valeria». Borré el mensaje. Otro más. «Don Ernesto, vi las noticias. Si necesita algo, aquí estoy. Don Rogelio». Sonreí tristemente. Don Rogelio, el conserje que me advirtió, el hombre que me ayudó a ver la verdad. «Gracias, don Rogelio. Lo aprecio mucho». Guardé el celular y me quedé ahí sentado viendo el agua, pensando en todo lo que había pasado, en cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento mi vida se convirtió en esto? 1 hora después me levanté. Caminé de regreso al hotel. Subí a mi cuarto. Me acosté. Y esta vez el sueño no llegó. Me quedé despierto toda la noche, mirando el techo, pensando, recordando, lamentando, pero también sintiendo algo extraño, alivio, porque por fin, después de semanas de incertidumbre, de dolor, de traición, por fin sabía la verdad, por fin había actuado, por fin había protegido lo que era mío, y aunque el precio fue alto, aunque perdí a mi hijo en el proceso, al menos recuperé mi dignidad. A la mañana siguiente, Germán me llamó temprano. «La audiencia es a las 10. ¿Quieres estar presente?» Lo pensé un momento. «No». «¿Estás seguro?» «Sí. No quiero verlo. No todavía». «Entendido. Yo voy a estar ahí. Te llamo cuando termine». «Gracias, Germán».
Pasé la mañana en el hotel, viendo noticias, tomando café, esperando. A las 12 del día, Germán llamó. Ya terminó. ¿Qué pasó? El juez dictó prisión preventiva. Ricardo va a quedarse en el reclusorio preventivo metropolitano hasta el juicio. La fianza fue de 5 millones. Valeria intentó pagarla, pero no tiene el dinero. El notario también quedó detenido. Y emitieron una orden de aprehensión contra Humberto Salazar. Lo van a detener en las próximas horas. ¿Cuánto tiempo va a durar el juicio? Meses, tal vez un año. Depende de cuánto se alarguen los procesos. ¿Y la empresa? La empresa sigue siendo tuya. El fideicomiso funcionó. Todos los documentos que Ricardo firmó son nulos. Humberto no tiene ningún derecho sobre Transportes Mendoza. Todo vuelve a ti. Respiré profundo. Gracias, Germán. No tienes que agradecerme. Hiciste lo correcto, Ernesto. Lo difícil, pero lo correcto. Colgué, me senté en la orilla de la cama y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la paz. No era felicidad, no era alegría, era simplemente la ausencia de miedo, la ausencia de incertidumbre. Sabía lo que venía, sabía que los próximos meses iban a ser difíciles, que habría juicios, declaraciones, prensa, escándalos, pero también sabía que había hecho lo correcto, había protegido lo que era mío, había defendido mi legado, y aunque perdí a mi hijo, al menos no perdí mi dignidad. 3 meses después del arresto, volví a mi oficina. La misma oficina del piso 12 con vista a la avenida Chapultepec. La misma donde Ricardo me traicionó. Pero ahora era diferente. Cambié las cerraduras. Quité la cámara oculta. Reorganicé los muebles. Contraté un gerente nuevo para reemplazar a Ricardo. Un hombre de 50 años, experimentado, leal. Alguien que entendía que la confianza se gana con acciones, no con palabras. Transportes Mendoza seguía operando. Los camiones seguían rodando. Las rutas seguían funcionando. Los empleados seguían trabajando. La vida continuaba. Pero yo había cambiado. Ya no era el mismo hombre que fingió irse de vacaciones hace meses. Ese hombre confiaba demasiado. Ese hombre creía que la sangre era más fuerte que cualquier cosa. Ese hombre estaba equivocado. Aprendí algo en estos meses. Aprendí que la familia no se define por la sangre. Se define por las acciones, por la lealtad, por el respeto. Y Ricardo perdió todo eso el día que decidió falsificar mi firma. El juicio avanzaba lentamente. Como Germán había predicho, los abogados de Ricardo intentaban alargar todo lo posible. Apelaciones, recursos, tecnicismos legales. Pero las pruebas eran contundentes. Las grabaciones, los documentos falsificados, los testimonios. Don Rogelio declaró. El fiscal presentó todo ante el juez. Y poco a poco, las opciones de Ricardo se agotaban. Valeria intentó visitarme 2 veces. La primera vez llegó a mi casa en Zapopan llorando. Tocó la puerta. Mi empleada doméstica, doña Carmen, me avisó. «Don Ernesto, está la señora Valeria en la puerta. Dile que no estoy». «Pero, don Ernesto, dice que necesita hablar con usted. No me importa, dile que no estoy». Doña Carmen bajó y le dio el mensaje. Escuché a Valeria gritar desde arriba. «Sé que está ahí, cobarde, destruyó a su propio hijo». Cerré la ventana de mi cuarto. No tenía nada que decirle. La segunda vez me esperó afuera del edificio de mi oficina. Cuando salí al estacionamiento, ella se me acercó. «Don Ernesto, por favor, hablemos. No tenemos nada de qué hablar. Ricardo es su hijo, su único hijo. ¿Cómo puede hacerle esto?» Me detuve. La miré directo a los ojos. «Yo no le hice nada. Él se lo hizo a sí mismo. Pero usted lo mandó a la cárcel. Él me robó, falsificó mi firma. Intentó quitarme todo lo que construí en 40 años. ¿Qué esperaba que hiciera? Que lo dejara. Es su hijo. Ya no». Las palabras salieron más frías de lo que esperaba, pero eran ciertas. Valeria se quedó callada. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Usted es un hombre terrible». «Puede ser, pero soy un hombre que protege lo suyo». Me subí a mi camioneta y me fui. No volví a verla después de eso. 4 meses después del arresto, llegó el día del veredicto. Germán me llamó temprano. «Hoy es el día, Ernesto. El juez va a dar su sentencia».
¿Cuánto crees que le den? Con todas las pruebas, entre 5 y 10 años. 5 y 10 años. Mi hijo, en prisión, por 5 a 10 años. ¿Vas a ir?, preguntó Germán. No. Ernesto, es el veredicto, deberías estar ahí. No quiero verlo. Está bien, lo entiendo. Pasé el día en mi oficina, trabajando, revisando contratos, hablando con clientes, haciendo lo que siempre hice, mantenerme ocupado para no pensar. A las 5 de la tarde Germán llamó. Ya salió el veredicto. Respiré profundo. Dime, 8 años, por fraude patrimonial y falsificación de documentos. El notario recibió 6 años y Humberto Salazar 7. 8 años. Mi hijo iba a pasar 8 años en prisión. Y Valeria, ella alcanzó un acuerdo. Testificó contra Ricardo a cambio de una sentencia reducida. 2 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. Lo traicionó, igual que él me traicionó a mí. Qué irónico. ¿Cómo se lo tomó Ricardo? Mal, muy mal. Gritó, culpó a todos, te culpó a ti, culpó a Valeria, culpó al juez, pero al final se lo llevaron. Me quedé callado, procesando. Ernesto, ¿estás ahí? Sí. ¿Estás bien? Sí. Mentira, no estaba bien, pero iba a estarlo. Gracias por todo, Germán. Para eso estamos. Si necesitas algo, llámame. Colgué. Me quedé sentado en mi silla, mirando por la ventana. El sol se estaba ocultando detrás de los edificios. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse, y yo aquí solo, sintiendo el peso de todo, pero también sintiendo algo más. Alivio, justicia, cierre. Me levanté de la silla, apagué las luces de la oficina, cerré con llave y bajé al estacionamiento. Subí a mi camioneta y manejé sin rumbo. No quería ir a casa todavía, no quería estar en ningún lugar familiar, así que manejé hacia las afueras de Guadalajara, hacia la carretera que lleva a Chapala. Estacioné junto al lago, bajé de la camioneta, caminé hasta la orilla. El agua estaba tranquila, el cielo estaba limpio, las estrellas empezaban a aparecer. Me senté en una roca y por primera vez en meses dejé que todo saliera. Las lágrimas, el dolor, la tristeza, todo lo que había estado guardando. Lloré, no como un hombre derrotado, sino como un hombre que había cargado demasiado por demasiado tiempo y finalmente podía soltar. No sé cuánto tiempo estuve ahí, tal vez 1 hora, tal vez más, pero cuando finalmente me levanté algo había cambiado. El peso seguía ahí, pero era más ligero. Manejé de regreso a casa. Cuando llegué, doña Carmen me recibió en la puerta. «Don Ernesto, ¿ya cenó?» «No, doña Carmen, pero no tengo hambre. Le voy a preparar algo ligero. Necesita comer». Sonreí. «Gracias». Subí a mi cuarto. Me quité el traje, me puse ropa cómoda, bajé a la cocina. Doña Carmen había preparado un caldo de pollo. Me senté en la mesa, comí despacio, y por primera vez en meses, el sabor de la comida no era amargo. 1 año después del veredicto, recibí una carta del Reclusorio Preventivo Metropolitano, de Ricardo. La guardé en mi escritorio sin abrirla durante 1 semana. No quería leerla, no quería saber qué tenía que decir, pero la curiosidad me ganó. Una noche, solo en mi oficina, abrí el sobre. La carta estaba escrita a mano, con letra temblorosa. «Papá, no sé si vas a leer esto. No sé si te importa, pero necesito escribirlo. He tenido mucho tiempo para pensar aquí adentro. Mucho tiempo para reflexionar sobre lo que hice, sobre las decisiones que tomé. Y tienes razón. Hice todo mal. Te traicioné, te robé, te falté al respeto. Y lo peor es que lo hice conscientemente. No fue un error, no fue un impulso, fue planeado, calculado, y ahora estoy pagando las consecuencias. No te escribo para pedirte perdón, sé que no lo merezco. No te escribo para pedirte que me saques de aquí, sé que no lo harás. Te escribo porque necesito que sepas algo. Valía la pena. No el dinero, no la empresa, no el poder. Tu respeto valía la pena, y lo perdí por mi propia estupidez. Aprendí algo aquí adentro, papá.
Aprendí que el respeto no se hereda, se gana. Y yo nunca lo gané, solo lo esperaba. Esperaba que por ser tu hijo todo me correspondía. Pero no funciona así. Y ahora lo entiendo. Tarde, muy tarde. Pero lo entiendo. No espero que me perdones. No espero que vuelvas a hablarme. No espero nada. Solo quiero que sepas que a pesar de todo te respeto, más de lo que nunca te respeté cuando estaba afuera. Cuídate, papá. Ricardo. Doblé la carta. La guardé en el cajón de mi escritorio y no respondí. Tal vez algún día lo haría, tal vez no. Pero por ahora no tenía nada que decir. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y sus acciones dijeron todo. Hoy, 2 años después de todo esto, sigo al frente de Transportes Mendoza. La empresa creció. Abrimos nuevas rutas. Contratamos más personal. Compramos más camiones. Todo lo que Ricardo intentó destruir, lo reconstruí. Más fuerte que antes. Sigo viviendo en mi casa de Zapopan. Sigo trabajando desde mi oficina del piso 12. Sigo siendo el mismo hombre, pero diferente, más sabio, más cuidadoso, más consciente de que la confianza no se regala, se gana y se pierde fácilmente. A veces, en las noches, pienso en Ricardo. Me pregunto cómo está, cómo le va en prisión, si realmente aprendió algo o si solo escribió esa carta para manipularme una vez más. No lo sé, y tal vez nunca lo sabré, pero lo que sí sé es esto. Hice lo correcto, protegí lo que era mío, defendí mi dignidad, y aunque el precio fue alto, valió la pena, porque en este mundo, un hombre que no defiende lo suyo no es un hombre, es una víctima, y yo me niego a ser una víctima. Aprendí que el respeto no se mendiga, se impone, que la familia no se define por la sangre, se define por la lealtad, y que a veces la decisión más difícil es la correcta. Si estás escuchando esto y estás pasando por algo similar, te digo algo. No tengas miedo de defender lo tuyo, no tengas miedo de poner límites, aunque sea con tu propia familia, porque al final lo único que realmente tienes es tu dignidad, y eso nadie te lo puede quitar, a menos que tú se lo permitas. Yo no lo permití, y tú tampoco deberías. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te sirva de algo. Y recuerda, el respeto se gana, la dignidad se defiende y la traición se paga. Siempre. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te hizo reflexionar, déjame un comentario. Me gustaría saber qué hubieras hecho tú en mi lugar. Y si conoces a alguien que esté pasando por algo similar, comparte esta historia. Tal vez le ayude a tomar la decisión correcta. Nos vemos en la próxima historia. Cuídate. Y cuida lo que es tuyo.